¿Qué pensaste, Manuelito? Bueno, una pregunta muy intensa la que me has hecho, nena. Porque claro, sanar el duelo, mejorar el proceso de duelo es un proceso largo, ¿no? Entonces, nosotros desde la psicología siempre decimos que cuando una persona decide comenzar un proceso de trabajo en duelo para poder integrar las pérdidas que ha ido teniendo en su vida, tiene que atravesar como tres etapas a nivel psicoterapéutico, ¿no? Una primera etapa sería la del conocimiento de la sintomatología que va asociada al duelo. Es decir, es muy importante que una persona que se enfrenta a una situación de duelo sepa cuál es la sintomatología normal por la que va a atravesar, sepa más o menos cuánto puede durar todo este proceso. Y sepa y conozca algunos pequeños trucos, algunas pequeñas acciones que tiene que ir realizando en su día a día, ¿vale? Y que le van a costar, inicialmente le van a costar un pequeño esfuerzo para poder ir mejorando poquito a poco el duelo. Una vez que ya es conocedor, digamos, un poco de todas las reacciones que va a tener y de lo que le va a ir pasando, va a ser capaz de poder diferenciar entre reacciones normales del proceso de duelo o reacciones más complicadas dentro de este proceso. Bien. Y una vez que ya es capaz de identificar, es capaz de diferenciar entre aquellas cosas que son normales o aquellas cosas que son complicadas, en ese tercer momento es cuando se tiene que enfrentar a una serie de ejercicios terapéuticos que nosotros desde el punto de vista de la psicología le vamos ofreciendo para que vaya dando pequeños pasos y en cada uno de esos pasos que vaya completando una serie de tareas, ¿no? Esas tareas, que son las que ya estableció un psicólogo hace aproximadamente unos 25 años, que son las célebres tareas de Worden, en la que nos dice que para poder sanar un proceso de duelo, para poder integrar un proceso de duelo, tenemos que cumplir cuatro tareas. La primera tarea, ¿vale? La tarea número uno, que sería la de aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Aceptar la realidad de la pérdida desde un doble punto de vista, desde el punto de vista racional y desde el punto de vista emocional. Porque en muchísimas ocasiones, en los primeros momentos, aceptamos la pérdida desde un punto de vista racional, es decir, sé que mi madre ha muerto, sé que mi hijo ha fallecido, sé que ese perrito que tengo, que tenía mi hijo, ha muerto, pero no tengo todavía la aceptación emocional, ¿vale? Es decir, necesito trabajar mucho más mis emociones para que vayan acompasados, para que esa distancia que hay entre razón y la emoción no esté totalmente descompensada, ¿vale? Y que si esta mano simboliza la razón y esta la emoción, no haya esa distancia, sino que poquito a poco, con ese proceso de aceptación, vayamos equilibrando la distancia que hay entre la razón y la emoción, ¿vale? Una vez que vamos aceptando la realidad de la pérdida, entraríamos en lo que William Worden llamaba tarea 2, que sería la tarea de expresión emocional. Esto es una parte muy importante. Tenemos que sacar absolutamente todo lo que tengamos dentro de nosotros. Ideas que nos pueden parecer alocadas, sentimientos que pueden darnos la sensación de que nos pueden llevar a perder la cabeza. Todo lo que se nos pase por la mente, por el cuerpo, por el alma, en definitiva, tenemos que sacarlos, tenemos que ser capaces de poder expresarlo. Hay una frase que nos comentaba, decía William Shakespeare, que a mí me gusta mucho, decía que dad palabras al corazón, porque la pena que no habla murmura en el fondo del corazón y lo invita a romperse. Nos habla de la necesidad de expresar emocionalmente. Ahí ya, bueno, habría mucho que hablar, porque por un lado las mujeres se expresan de una manera, los hombres se expresan de otra, y es muy importante esta fuente de canalización emocional, sacar absolutamente todo hacia adelante. Una vez que yo ya soy capaz de poder expresar esas emociones, voy hacia la tarea 3. La tarea 3 significa adaptarme a la realidad en la que la persona ya no está conmigo. Es decir, adaptarme a la nueva realidad. Esto es un paso complicado porque aquí nos enfrentamos a cosas cotidianas, ¿no? Es decir, aquí nos enfrentamos, por ejemplo, a ese armario lleno de ropa. Si se ha muerto, por ejemplo, mi madre o se ha muerto mi pareja, y que ya digo, esta ropa, ¿qué hace aquí en el armario? Esta ropa ya, mi madre, mi pareja ya no se la va a volver a poner nunca, ¿vale? Entonces, ¿qué hago con esa ropa? ¿Vale? La tiro, la dono, la quemo. ¿Qué hago con esa ropa? ¿Qué hago con la habitación del hijo?
¿vale? Que esto es algo que muchísimas personas que nos estén viendo y que hayan perdido, por ejemplo, a un hijo, se enfrentan a diario. ¿Qué hago con la habitación de mi hijo, en la que ha estado 20, 25, 30 años, los que ha estado viviendo, y ahora ya mi hijo ha fallecido y no está conmigo? ¿Qué hago con esa habitación? La reformo, la cambio, quito los muebles, quito su cama, ¿vale? Antes quizás tenía que poner 2 platos, ahora tengo que poner un plato para la cena. Ese es el proceso que decía Warden de adaptación a la realidad de la pérdida. Es adaptarme al día a día. Y aquí es donde, digamos, un poco vienen cosas que tienen que hacer, que digamos, un poco la persona en duelo, el doliente, se tiene que enfrentar a una serie de situaciones que van a requerir un esfuerzo. ¿Vale? De todas esas cosas que antes hacía acompañado y que ahora no las hace, ¿no? Y una cuarta tarea en el proceso de duelo, que es lo que nos hablaba, la integración, ¿no? La capacidad de poder volver a plantearme objetivos, de poder volver a disfrutar, de poder volver a ser feliz, de integrar esa pérdida. Integrar la pérdida quiere decir que esa pérdida ahora mismo ocupa un lugar importante dentro de mí y yo la voy a colocar en función a mi sistema de creencias y de valores, lo voy a colocar en un espacio en mi interior. Para algunas personas podrá ser utilizarán la palabra alma, otros utilizarán la palabra corazón, otros utilizarán la palabra cabeza, ¿no? Es decir, en función de los diferentes valores y creencias que tengamos cada uno. Y entonces esa pérdida yo la integro, la meto dentro de mí, ¿vale? Es una pérdida que integrada me acompaña, me ayuda a sacar fuerzas en determinados momentos, pero cuando considero que no tengo que sacarla, no la saco y por lo tanto no me bloquea. Integro la pérdida, porque como muy bien has comentado, desde que somos niños comenzamos a perder y por lo tanto necesitamos integrar pérdidas. Porque aquí los que estamos, que ya vamos teniendo, vamos teniendo años encima, a medida que nos vamos echando años, cada vez vamos perdiendo más cosas, ¿no? Como decía Joaquín Sabina en una de sus canciones, me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda, que es una preocupación muy, muy importante cuando nosotros nos vamos echando años encima, cuando vemos que muchos de nuestros seres queridos van desapareciendo, los vamos perdiendo, que nosotros somos como una especie de superviviente, pero que el día menos pensado quizás ya esa muerte venga también a llamarme a mí. Son muchas las pérdidas que tengo y siempre tengo que seguir estos 4 pasos, las 4 tareas de Wording, que las repito un poquito así a modo de resumen para todos los espectadores, ¿no? A aceptar la realidad de la pérdida, expresar las emociones, adaptarme al ambiente en el que el difunto no está e integrar la pérdida planteándome nuevos objetivos de vida. Muy bien, amigos, pues así como nos está platicando Manuel, ya nos dimos cuenta que no solamente perdemos cuando un cuerpo nos deja, cuando un cuerpo se desaparece en nuestro mundo, ¿no? Sino que también cuando perdemos el trabajo, esa es una pérdida también muy grande, cuando perdemos a nuestras familias, cuando hay una separación y perdí mi familia, me quedé sin familia, mi familia se la llevó el otro, las pérdidas económicas, todo eso nos afecta como pérdida, ¿verdad, Manuel? Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo la aceptación de la pérdida y cómo encontrar un nuevo significado? El nuevo significado, hace falta que nos hagamos siempre 4 preguntas, ¿vale? Las 4 preguntas que tienen que ver con 2 preguntas relacionadas con el pasado y 2 preguntas relacionadas con el presente, ¿no? Las preguntas relacionadas con el pasado es, ¿quién era yo? Como comentábamos anteriormente, el proceso de duelo es como una especie de túnel en el que cuando entramos, nosotros entramos de una manera y salimos de una manera diferente. Por lo tanto, la persona que yo era antes de la pérdida no va a ser la misma que la que salga después de la situación de pérdida. Por lo tanto, tengo que contestarme a 4 preguntas. La primera es ¿quién era? ¿Quién era yo? ¿Vale? La siguiente es ¿quién soy ahora? Una vez que ya he aceptado la pérdida, ¿quién soy? ¿Vale? La tercera pregunta tiene que ver con cosas de mi pasado que no me gustan para nada, que las quiero dejar atrás para siempre, porque veo que no me han aportado absolutamente nada. ¿Vale? Esa es la pregunta que es muy importante en todo el proceso de reconstrucción, que es la de ¿quién no quiero volver a ser? ¿Vale? Y la cuarta pregunta tiene que ver con el futuro, que es ¿quién quiero llegar a ser? ¿Quién puedo llegar a ser? Estos aspectos son muy importantes porque supone dejar atrás
una parte de mi vida durante el proceso de duelo y centrarme en nuevos aspectos en un futuro, ¿vale? Pongo un ejemplo personal, pasa conmigo mismo, porque claro, aceptar el duelo es aprender a hablar de tus emociones sin miedo, conocerte, poder soltarte, poder, digamos, un poco conocerte bien internamente con tus fracasos y tus debilidades y tus fortalezas, ¿no? Dentro de estas cuatro preguntas, ¿no? Yo recuerdo en mi caso, yo siempre me hago la pregunta, y esto se lo digo siempre a mis alumnos cuando los formo y trabajamos en duelo, ¿no? Comento siempre, si por ejemplo, en mi caso, ¿quién soy, quién era, ¿no? Si mi padre, por ejemplo, no le hubieran diagnosticado un cáncer terminal cuando yo estaba en cuarto de carrera, cuarto de psicología, seguramente en mi caso me hubiera dedicado a otra rama de la psicología. Es decir, el quién era y el quién soy y el quién puedo llegar a ser, en este caso dependieron mucho de una enfermedad de una de las personas más importantes de mi vida, que fue mi padre. ¿Vale? Si a mi padre, estando en cuarto de carrera, no le hubieran diagnosticado ese cáncer, quizás en mi interior, cuando acabé la carrera de psicología, en lugar de haberme ido hacia el duelo, el final de vida, los paliativos, porque es lo que necesitaba internamente yo para poder sanar, ¿vale? Quizás me hubiera ido por otro lado. Pero como necesitaba sanar esa parte, necesitaba tener respuestas para mí mismo, decidí empezar a formarme en ese sitio. Y gracias a eso, a día de hoy, soy la persona que soy, tanto humana como personalmente, ¿no? Y como profesionalmente. Ese es el proceso de reconstrucción que tiene que haber. Y entonces así, os comento a modo de resumen solamente, muy importante respondernos estas cuatro preguntas. ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿Quién puedo llegar a ser? ¿Y quién no quiero volver a ser? Muy bien, entonces nos vamos a tener que ir a un corte en un momentito, pero me gustaría que nos pudieras platicar cuando regresemos del corte, ¿cómo podemos reajustar la vida externa? ¿Cómo podemos reajustar esa vida que ahora es distinta? ¿Y cómo la podemos ver, reajustar, por ejemplo, en las tareas del hogar, las finanzas? ¿Cómo podemos hacer todo eso? Regresamos en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres y está con nosotros el doctor en psicología Manuel Nevado Rey. Regresamos.